Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Como Fabián bien me introduce, todo formal, todo cuidadoso, ¿no? El profesor Juan Carlos, etcétera, etcétera, ¿no? Carlos, gracias de nuevo por la invitación, a Fabián también, a los estudiantes con los que he compartido el inicio de sus aventuras, ¿no? Y sus trancazos. Me da mucho gusto verlos, a las personas que no conozco, y también me da gusto que estén acá. El ejercicio que quiero compartirles hoy es muy lineal en cierta forma, y pues voy a tomarme el derecho de leerles. Voy a leer con cuidado, tratando de evitar digresiones a partir del texto. Espero que al cierre tengamos algún momento de conversación en torno a la problemática y al ángulo que estoy tratando de compartir con ustedes el día de hoy. Entonces voy a proceder, y el nombre de la conversación que traigo hoy es quizás un poco extraño. Ahorita la señorita Verónica me estaba entrevistando y me decía, y bueno, ¿y eso qué es cada cosa, no es cierto? Es sensato que así sea. Giros, impertinencias y otras apuestas en los estudios culturales. Un problema central para los estudios culturales a lo largo de toda su extraña existencia ha sido el problema de la definición. Y generalmente la definición corre por cuenta de la tensión que tiene la organización de un grupo de pensadores o de un grupo de prácticas críticas, artísticas, políticas, etcétera, en la constitución de su legitimidad y su autorización en el tiempo. En suma, esto es lo que llamamos usualmente disciplina. Entonces, el enfoque de la conversación va a estar consignado justamente en el problema de la disciplina, el problema del concepto, ¿cierto?, o categoría, y el problema de los bordes, de alguna forma, de eso que llamamos disciplinar, y cómo los estudios culturales se definen en esa suerte de indefinición del problema de la disciplina. Entonces procedo con la lectura y al cierre hablamos un poco más. Bueno. Bien, giros, impertinencias y otras apuestas en los estudios culturales. Del fundamento. Sí, hemos llamado fundamento a los primeros seminarios que se toman en la maestría, y a esta lección inaugural también, en cierta forma, a manera ritual, se le puede llamar el momento fundacional. Entonces voy a proceder con una conversación al respecto de esa noción de fundamento. La tarea que nos convoca en este momento podría ser, en un modo, performativa. Asistir a la escucha, a la presencia, a la constitución de un gesto y una aventura de pensamiento. En ello, toda otra apuesta y propósito podría ponerse en alerta frente a esta escena, como si se tratara de enfilar, quizá momentáneamente, nuestras preocupaciones en la espera de una fórmula, una respuesta, una orientación. Frecuentemente resolvemos el evento, este encuentro, con una reafirmación de nuestros modos y valores que podría no ser más que la confirmación de nuestros prejuicios cognitivos, en la medida que la aventura ha corroborado eficientemente nuestras simpatías y en la medida que ha corroborado efectivamente lo que deseamos que corrobore. Se confirma cognitivamente el ejercicio. Por eso es ritual y performativo a la vez. En el peor de los casos, si pudiese suceder, el evento habrá trastocado, confundido, quizás enredado a muchos de nosotros. Podríamos salir con un cierto sabor de antipatía y desdén, y por lo menos algún desconcierto. Lo que en uno u otro escenario provoque la aventura, cual sea la forma que hoy pueda tomar, la promesa que debo hacerles para iniciar, en coherencia, es que no hay promesa. En modo aún más atrevido, quizás, el propósito es deshacer la promesa hacia el pasado, lo que en turno hace más audible el frecuente dictamen de los estudios culturales. Hoy no hay garantías.
quizá en un modo entre travieso, indirecto e incluso inseguro. Cuando se me invita a hablar de los fundamentos, no puedo evitar la estrategia del sofista y preguntarme justo sobre aquello que la palabra e idea fundamento pretende decir. Al menos 5 tensiones me atropellan. Primero, hablar del fundamento nos empuja, obviamente, a pensar en las fundaciones, como aquellas de un edificio, en este caso, las que deberían subyacer al edificio de los estudios culturales en lo que respecta a sus garantes morales, académicos, intelectuales, etc. Nada nos podría asustar e incluso alejar más de los estudios culturales que el culto histórico a sus fundadores, a sus vidas, a sus tesis, desde las cuales deberíamos modelar las nuestras. Segundo, aceptar esta condición fundacional, que si bien es relevante para la historia intelectual de los estudios culturales, nos forzaría a ajustar nuestro presente, experiencia y particular contexto a significar dentro de la malla o matriz fundacional, de lo que resultaría que toda otra indagación en los estudios culturales sería o debería ser la simple repetición en otros términos y escenarios del andamiaje fundacional. Y en buena medida el ritual que está por proceder tiene que ver con esta forma de organización del edificio fundacional, la defensa de una tesis, por ejemplo. ¿Sí? Siguiendo con esta imagen arquitectónica, tercero, ese andamiaje y edificio fundacional nos sugiere una suerte de materialidad de los estudios culturales, como si tuviese una posible localización, una visibilidad palpable y aún más una condición estable en un punto del tiempo y el espacio. Edificio e institución a la cual nos acercamos y visitamos ocasionalmente para infectarnos, contagiarnos de esta nueva isla de conocimientos, como si la validez de nuestras interrogantes y reflexiones solo pudiera darse en unas coordenadas lineales y acumulativas de conocimiento, constituido en una razón institucional que nos antecede. La legitimidad de nuestras hablas, de nuestro presente, estaría siempre en un allá, en un pasado, en una oscura estructura basal ya cubierta por los pisos superiores del edificio. Nuestra localización tendría que ser además en un adentro de los estudios culturales, en una especie de arquitectura institucional que atraviesa impoluta el tiempo, en una especie de ahistórico momento de la disciplina. Cuarto, la idea de fundación invoca además una coherencia estructural y formal en los elementos constituyentes de tal edificio e historia, con cada gesto que pretenda identificarse o asignarse el rótulo de estudios culturales. Todo evento que en ella se dé, toda idea que de ella surja, será necesariamente portadora del mismo ADN. Quizá tendrá su mismo color de ojos y cabello, quizá la misma contextura corporal, el mismo mal genio. Y quinto, la fundación obliga eventualmente a que toda configuración que de ella pretenda legitimarse o ajustarse por consiguiente debe obedecer una regla de fundación y refundación ritual a fin de mantener unos linderos disciplinares de identidad y diferencia. Si reconsideramos estas 5 dimensiones que me atropellan, ¿cierto? Y sustituimos estudios culturales por, no sé, digamos, historia, antropología, lo que queramos, y si quizá reducimos o cancelamos el tono ligeramente irónico, nos encontramos con la simple descripción de un campo disciplinar, en el cual se reverencia y respetan y siguen las directrices de sus fundadores, se aplican rigurosamente sus tesis y métodos, se identifica claramente el lugar en el que se sitúa cada tesis y postulado dentro de un ensamblaje de ideas y complejos conceptuales capaces de sobrellevar la erosiva acción del tiempo. De grado que cada conocimiento participa de un incremento modular, como una pared de ladrillos, todos iguales y contribuyendo lentamente al levantamiento del borde disciplinar.
Es decir, manteniendo sus bases, cimientos para la posteridad, se reinstaura una vez más la condición fundacional. Además, se establecerían claras reglas o protocolos de aplicación para mantener la huella primera como el marcador y el ADN que permitirá identificar la adscripción disciplinar. Y finalmente, casi en la forma de un acto político, la refundación reestablecería los bordes disciplinares y metodológicos como quien iza la bandera en un pretendido nuevo territorio de conocimiento y funda un edificio que trascenderá la historia y cuya sombra será iluminada cada mañana en el paso periódico de la razón. Nada más tranquilizador que un paisaje como este para el desarrollo o maduración de una disciplina, de una ciencia, para la producción garantizada de su legitimidad. Las dimensiones aquí delineadas de forma ligera, antes que exponer lo que hacen las disciplinas y pretendidamente no hacen los estudios culturales, consignan la paradójica condición en la que estos se desenvuelven. Un inestable devenir, interrogación y problematización desde un adentro y afuera de los ordenadores disciplinares, con los que en últimas interactúa, revelan su feroz resistencia de los estudios culturales a definirse como una unidad compleja o no de conocimiento. ¿Qué entonces nos queda en la escena si estos ámbitos propios de los fundamentos son ya problematizados? ¿Acaso un paisaje intencionalmente extraño, no familiar, es el que esperamos surja en esta deriva? ¿Por qué habríamos de evitar los paisajes seguros por unos cuyas cartas de navegación deben no solo ser trazadas con extrema cautela y rigurosidad en papel de arena y lápiz borrable, sino especialmente ante esa nula expectativa de convertir estas cartas de navegación en títulos de propiedad de nuevos territorios de conquista? No hay esa garantía. En terrenos para la construcción de edificios, en temarios conceptuales y protocolarios para la posteridad. Si seguimos con esta analogía, podríamos advertir que aunque un hacer crítico y político transpira en los estudios culturales, antes que habitar edificios teóricos con articulaciones internas bien definidas, con rutas de acceso bien señaladas, los estudios culturales, son como salir a acampar en tienda de campaña, a veces improvisando con los elementos a la mano, a veces llevando por un rato con nosotros algunas de nuestras rutinas académicas o intelectuales, ¿no? Del pregrado, por ejemplo. A veces llevando por un rato con nosotros algunas herramientas que tenemos que usar de manera a veces improvisada para resolver cosas que se nos aparecen en el presente. Tenemos que enfrentar historias breves, las coyunturas, por ejemplo, el clima, el cambio del clima, las luchas que se van desgastando como jeans viejos. Hay un momento en que quizá ya no queremos abandonarlas y queremos quedarnos en ese orden que puede ser dogmático o puede ser un edificio confortable con garantías. Sin embargo, cuando menos nos damos cuenta, ya hemos tomado otra ruta, otro camino, otro sendero. ¿Sí? La larga tradición de conocimiento de Occidente se inclina con demasiada frecuencia a las preguntas sobre la significación, a su descubrimiento, en una suerte de reminiscencia y búsqueda por lo que se aloja en una esencia perdida. Esto es el proyecto de revelar un algo olvidado y nos remite a las fundaciones y a los orígenes. Señalo esto como una de las tesis fundamentales de la constitución de la noción de disciplina en el contexto de la academia y de la investigación filosófica. En efecto, la vieja pregunta filosófica por el qué del mundo, a mi parecer cartesiana y positivista, se ha ido transformando en preguntas por el cómo, en el modo de las ciencias. Y de allí en preguntas ya poskantianas por las condiciones y razones que hacen posible un fenómeno, o incluso que no lo hacen posible, ¿sí? La utopía.
así como las preguntas por cuáles son las condiciones que nutren las posibles articulaciones y los posibles entramados de relaciones que producen el presente. Para las primeras, la condición disciplinar es no solo fundamental, sino funcionalmente necesaria. Para la segunda, las preguntas por el cómo, por las emergencias, ¿cierto? Las ciencias, ¿no? Por ejemplo, las ciencias como la física y otras, ya la necesidad no está consignada en saber qué. Y puede que sorprenda esto. La preocupación está consignada en, primero, describir y explicar mejor un fenómeno y esperar ansiosamente la generación de nuevas interrogaciones y de nuevos modos de preguntar, de nuevos modos de diseminar. David Deutsch, en el libro de la estructura de la realidad, relativo al cambio paradigmático en las matemáticas y física, no tiene temor alguno en decir que la buena ciencia jamás pretende ser definitiva. La avidez de su desenvolvimiento no reside en encontrar la respuesta final, sino mantener viva la urgencia de la pregunta, de la sospecha educada. Después de todo, si hubiera respuestas definitivas, métodos puros y continentes disciplinares acabados, no estaríamos abriendo esta conversación y menos aún tendríamos en la escena intelectual y política tantas alternativas y formas contemporáneas de deslocalización disciplinar. Desde la química cuántica, la física del multiverso, la neuroplasticidad, hasta nuestros familiares estudios de género, estudios queer, de performance o más en contexto de la educación para la paz, estudios chicanos, por mencionar algunos en el escenario que nos convoca actualmente. Es claro que la escena intelectual contemporánea es una de luchas entre tradiciones académicas e institucionales frente a las preguntas que desde el presente y la expectativa futura sospechan el fracaso o por lo menos decaimiento de las disciplinas para entender y especialmente para atender las interminables urgencias del devenir actual. Los estudios culturales no emergen como un gesto de fundación de un edificio más, sino como crítica a la agenda que pretende sostener un mismo entramado conceptual en un mundo que se nos escabulle permanentemente. Es un modo de escucha a las preguntas que emergen en la coyuntura que nos habita y por ello es un modo de interrogación crítica a las formas como pensamos, explicamos e interrogamos. Toma la forma de un llamado de atención a las dinámicas de reproducción, no de conocimientos pertinentes, sino de los mecanismos y dispositivos que, a pesar de nuestras obligaciones con el presente, persisten en cerrar filas contra las apuestas de la creatividad, a la aventura y proposición de otros modos de ver, de pensar, de saborear el mundo aquí y ahora. Así como lo he señalado en otros momentos, si algo debería definir y fundar los estudios culturales, es una apuesta vertiginosa y atrevida por el descentramiento respecto a tradiciones verticales de conocimiento, a estrategias de reproducción de conocimientos que en su autorreferencialidad han dejado de mirar al espejo de sus responsabilidades éticas y políticas con el presente. No obstante, ya familiarizándonos con la paradoja, estoy justamente en este evento, hablando del significado de fundamentos de los estudios culturales, de su inauguración, con el objeto de fundar una nueva aventura y acción colectiva, probablemente. Acto inaugural, frente al cual lo más que alcanzo a prometer es una posible aventura con una tienda de campaña, con la esperanza de que no se desbarate en el primer empellón del viento. Un oyente desprevenido de esta conversación podría preguntarse sin mucho esfuerzo, y entonces, ¿tienen o no una historia, unas tesis, unos protocolos metodológicos, unos modos institucionales de reproducción, unas formas de diferenciación de otras disciplinas, unas estrategias de diseminación? Sí y no. Podemos pasarnos la tarde hablando de lo que los estudios culturales no son, de lo que temen ser, de lo que evitan ser. Pero puede que nos quedemos con poco que usar al final y a nadie le gusta improvisar una tienda de campaña y unos insumos de supervivencia frente a posibles tormentas y largas noches que capear. Otro observador podría decir, un poco zen la cosa.
Sí y no, de nuevo. Un fundamento es un paisaje seguro, un mapa ya recorrido, una estructura que me sostiene. Dice, y valga la intencional redundancia, me estructura. No solamente me sostiene, pero también me estructura. Así las cosas, estamos inaugurando Caracas en medio de Caracas. Estoy viendo a ver si interpelé a alguien. Ya voy a aclarar. Estamos inaugurando Caracas en medio de Caracas. Como nos cuenta Lelutier en el adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras. ¿Alguno lo reconoce? Les Luthier es un grupo argentino que improvisa con instrumentos y hace permanentemente unos guiones muy divertidos al respecto de lo que somos. Un modo, Les Luthier hace estudios culturales en un modo, ¿no? Bien. El ejercicio que acabo de hacer lo consigné como gesto sofista al inicio. En el propósito de compartir lo que pienso es un modo de hacer en estudios culturales. Quizás me he salido del libreto y esto es justo lo que nos convoca, esta forma de interrogación a la noción de fundamento. Inesperada quizá, me sirve de pretexto para caminar con ustedes en este inicio. Continuando con la imagen de la tienda de campaña, puede que en estudios culturales tengamos que acampar en medio de un edificio conceptual, en el arranque. Por ejemplo, cuando nos tomamos el World Trade Center en Nueva York con tiendas de campaña, ¿sí? En el Occupy Wall Street, ¿sí? En la época en la que los banqueros, ¿sí?, se salvaron gracias a nuestros recursos, ¿sí? Entonces, con tiendas de campaña nos tomamos Wall Street, ¿no? Pero era un gesto político y un gesto cultural y performativo en el mismo instante. Quizás me he salido del guión, ¿no? Otra vez lo digo, ¿no? Pero sigamos con esta imagen. Vamos a acampar en un edificio conceptual y ese edificio no es necesariamente nuestro fundamento, pero sí nuestra herramienta. ¿Sí? Quizá debamos apelar a marcos teóricos, a protocolos de afirmes de conocimiento sin el cual el riguroso desandar de mapas para crear nuevos es imposible. ¿Sí? Ciertamente, un tercer escucha podría sospechar y pensar que algo medio improvisado se cocina aquí, no como lo hacen las disciplinas bien afianzadas en sus elaborados entramados y articulaciones. ¿Qué entonces tenemos ahora? Quizá apresurando un poco esta deriva, tenemos la urgencia de atender y resolver tareas en el presente, echando mano de cuanta cosa podamos, sea una herramienta ya consolidada de producción de conocimientos o, ante la interpelación del presente, tendríamos que apelar rápidamente a la proposición de soluciones, de respuestas o, en su defecto, de nuevas formas de interrogación que elaboraré aquí y de alguna forma elaboran varios pensadores como giros, estas nuevas formas de interrogación que no pertenecen al campo ni a los estudios culturales, pero que pertenecen de alguna forma a todos, pero ninguno es dueño de ello. Esto le vamos a llamar giros. Así, antes que estimular la reproducción de interrogantes artificiales para aplicar lo aprendido o incluso recrear objetos de análisis, la interpelación del presente, del dolor humano, de sus causas, son los insumos y estímulos fundacionales de este caminar, de este andar. Es este presente el que nos funda, el que nos inaugura una y otra vez en la búsqueda. Acampar sin más herramienta que el presente demanda en efecto de la experimentación de la empatía ante el dolor, de la apuesta por un mundo mejor, de la pérdida al miedo y dejar ir esos paisajes seguros y aventurarnos a capear la lluvia, la noche fría, juntando hojas, juntando cuerpos. Un nuevo andar no es posible sin antes dejar ir algo de equipaje, algo del pesado andamiaje que necesitamos para ir sobre seguro en un paisaje que ya nos contaron. Segunda parte, del modo.
Primero desarrollé pues, la conversación sobre el fundamento y ahorita voy hacia el modo. Hasta aquí, este ejercicio ha solicitado de ustedes considerar de forma negativa o por contraste los posibles linderos que definirían a los estudios culturales. La imagen general nos conduce a una suerte de tensión disciplinar generalmente asociada a una orientación vertical en la historia de los procederes que las ciencias y disciplinas han trazado en sus tradiciones, a las que estudios culturales, no obstante, atiende con rigor, pero siempre con sospecha. En justicia con las variadas tradiciones de conocimiento en Occidente, estas, en sus maduraciones internas, han debido postular tensiones muy similares a las que los nuevos paradigmas de conocimiento postulan frente a ellas. La escena ahora no es vertical respecto de las tradiciones mismas, sino transversal. Esto es, los paradigmas de conocimiento han definido también sus linderos a partir de sus objetos de estudio, a partir de sus formas de abordaje, y en ello han inaugurado estancos de saber cuya apropiación y firma pretende definirles. Aunque los linderos parecen ser insalvables, la realidad y el presente fluyen entre ellos. No se detienen ni esperan, tampoco una vez entendida esta realidad, los linderos ya quedan satisfechos. Un conjunto no breve de pensadores, tanto como de fenómenos, ponen el acento ya no en los objetos estables, fijos como la identidad, la nación, la comunidad, sino en sus dinámicas complejas y fluidas. No decimos, por ejemplo, ya identidad sin sospechar que estamos en un problema. Nos reacomodamos y decimos identificación, ¿sí? Y así en lo sucesivo vamos haciendo los ajustes porque algo nos está interpelando y nos está diciendo no está completa la imagen y nunca la vas a completar. El paradigma newtoniano y cartesiano, herederos de Platón en este tenor, al dar cuenta del qué y sus mecánicas precisas, depende de una mirada contemplativa, de un sujeto propietario, una mirada que corrobora la realidad en su matriz de contemplación. Las ciencias mismas en su carrera explicativa elucidan las dinámicas y procesos que conducen a la emergencia y sentido de sus objetos. Y la pregunta en el constructivismo es ¿hasta qué punto no están construyendo sus objetos como pretexto para la construcción de sí mismas, que es la misma imagen que usarán los estudios subalternos, postcoloniales, etc. Los variados gestos críticos que alimentan a los estudios culturales devienen más precisamente de la comprensión metacrítica sobre cómo, al interior de estos protocolos de conocimiento, hay tensiones epistémicas de naturaleza histórica y coyuntural. Solo para ilustrar, la construcción de la raza y racialización, consignada positivamente en los albores de la antropología física, derivaría, alimentada por el contexto evolucionista, en una narrativa sociopolítica y científica que justificaría el actuar entonces legal, pero no justo, del emergente nazismo en Europa. Tal comprensión difícilmente emergería al interior de cada uno de los entornos disciplinares. Sin embargo, es regularmente desde un afuera, a veces sistémico, a veces simplemente intuitivo, que las articulaciones, los contextos y las coyunturas históricas tomaron un sentido. Quienes miraron y sintieron con preocupación el devenir del siglo XX, lo hicieron desde esos no lugares que sus disciplinas o campos de conocimiento pretendían evitar y, si no, fijar. Así, si hay un lugar en el cual encontrar los insumos de la historia intelectual de los estudios culturales, es justamente en los bordes, en las zonas de diferenciación, en las fisuras, y para sonar inteligente, en los intersticios, ¿no?
que es una palabra que a veces usamos, ¿no?, de forma un poco creída, pero estamos hablando de una herida. Un intersticio es una herida también, ¿no? ¿Por qué este particular enfoque en estas regiones, en estos bordes, en estas fronteras, en estas fisuras? Algunas veces se sostiene que los estudios culturales dan especial énfasis a las articulaciones sistémicas, que en variados niveles y escalas observamos la complejidad de la realidad. Esto demanda de no solo habitar los bordes disciplinares, sino además de interrogar los efectos de diferenciación de métodos, de protocolos, de modos de investigación, y ver cómo tienen estos eventualmente la capacidad de construir artificialmente sus objetos y crear los efectos de análisis. Este gesto, a veces llamado transversalidad, otras veces llamado interdisciplinaridad, es atribuido con frecuencia a los estudios culturales, pero no son los estudios culturales los únicos que lo hacen. Cabe advertir no solo que no es un gesto exclusivo del campo, sino que es una actitud de sospecha y deliberación rigurosa sobre cómo estos modos de interacción y articulación fluyen debajo de las matrices de conocimiento, cuya genealogía no puede ser trazada en términos de la historia por la simple razón de que es un gesto que define la misma condición humana, una curiosidad por las relaciones causales, por las emergencias, por las extrañezas, por las condiciones no esperadas, una suerte de ciencia del presente, como un niño curioso atrapando insectos, una experimentación del mundo, un modo sensible de aceptar la interpelación afectiva de la experiencia, cuya respuesta no es siempre una respuesta, sino una organización de un modo de interrogación crítica y creativa. Y aquí recuerdo un poco a Capra, ¿no?, cuando habla de los sistemas vivos, en un reciente trabajo que hizo sobre la pertinencia de repensar a la vida como sistema y en términos de la complejidad y trama. Y él hablaba un poco en este texto, que es maravilloso, sobre la curiosidad humana y la curiosidad en general como un modo de interrogación creativa y altamente productiva que ayudaba a organizar el mundo y a la vez ayudaba a interpelarlo y transformarlo. Pensemos en la amplia, por ejemplo, incidencia de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, los mismos pensadores alrededor de la primera institucionalización de los estudios culturales en Inglaterra, los trabajos en América Latina que ya debatían sobre la condición marginal de la indianidad, de lo iletrado, de la alta cultura, ¿cierto? Y aunque pueda sonar exótico, las mismas ciencias ambientales en la biología han contribuido en la problematización de las lecturas reduccionistas y mecanicistas alrededor de los procesos vivos, incluida la cultura. La dimensión institucional del conocimiento, centros de investigación, políticas editoriales, universidades, congresos e incluso los estudios culturales ejercen una presión fuerte en el potencial de reproducción de sus prácticas expertas en clave endogámica generalmente. En este segundo ángulo transversal que brevemente recorrí, una condición de frontera caracteriza mejor a los estudios culturales, de la misma forma como aquellos otros ejercicios intelectuales y críticos que han trascendido los horizontes analíticos y sistémicos de su campo. Hemos llamado a esos momentos de trascendencia del campo de muchas formas. Hacia los 60 se hizo popular la imagen del salto epistémico. Más adelante, cambio paradigmático, revolución científica, etc. Como quiera que sea, lo que en estos se evidencia es una ruptura, a veces parcial, a veces definitiva, de un modo de apropiación y construcción del conocimiento y consecuentemente de la realidad. Por razones de tiempo no voy a elaborar en los pormenores de estas rupturas, aunque sí quiero mencionar algunos aspectos relevantes que ayudan a caracterizar a los estudios culturales. El propósito de estas rupturas ha sido la expansión o división de las disciplinas, resultado de luchas de posicionamiento teórico y metodológico. Bourdieu da cuenta de esto cuando en el Homo Academicus
y empieza a trazar una conversación alrededor del campo académico y el campo científico como campus que establecen los linderos a partir de una condición relativamente endogámica de reproducción. Como ustedes saben, toda reproducción endogámica es estéril o tiende a la esterilidad. ¿Sí? De otro lado, la atención a nuevos objetos y contextos empezó a transformar efectivamente esos linderos, empezó a hacerlos porosos. La constante subdivisión de estas disciplinas o de estas ciencias en subespecialidades, un poco ligeramente, ¿no? Antropología física, antropología económica, antropología médica, antropología de las organizaciones, ¿sí? ¿Sí? Antropología de la violencia, etcétera, expresan la tensión expansiva sin perder el cuerpo disciplinar primario. Esto es crucial para esta idea de cambio en el paradigma. La narrativa fundacional funciona como sombrilla que garantiza una cierta legitimidad de las subdivisiones. O sea, una pareja de conejitos que tienen muchos otros conejitos y todos reproducen eventualmente, ¿no?, la habilidad reproductiva de los conejitos. La tendencia de los estudios culturales, ¿sí?, a residir parcialmente en esos bordes, en los bordes de esos campos disciplinares, demanda entonces un fuerte cambio en las formas de atención a los fenómenos, ahora mejor designados como problemáticas, ¿sí?, como tensiones, como coyunturas. Estas pueden coexistir efectivamente con los campos disciplinares y a su vez ser sensibles a las dinámicas que subyacen a la presión disciplinar sobre la constitución de sus objetos de estudio, sus teorías y sus métodos. Nótese el uso posesivo como carta de propiedad, sus objetos, sus teorías y sus métodos. Respecto de este último gesto de coexistencia, los estudios culturales no dejan de dar lugar a la necesidad de una constante reflexión crítica y autocrítica, en tanto trabaja con una compleja gama de accesos epistémicos, cuyas agendas políticas no siempre son visibles. Así, frente al proceso general de indagación multinivel y multiescala de los fenómenos, desde diversos campos, obviamente disciplinares, mantiene una rigurosa evaluación de las implicaciones o efectos de la intervención multidisciplinar, lo que incide, a su vez, en un nivel de autorreflexividad mayor y abre así espacios para la noción que define para muchos a los estudios culturales, y es la apuesta transdisciplinar. Ya no es interdisciplinar o multidisciplinar, sino sería transdisciplinar, porque le hace una apuesta analítica, crítica, ¿sí?, no a cada disciplina, no al intersticio o frontera o pasillo entre ellas, sino a la condición epistémica que emerge de esas interacciones. Como puede observarse, la transdisciplinaridad no es una simple superación de todos los campos en sí, sino un uso estratégico de conceptos, métodos y protocolos que los campos pueden ofrecer a un proyecto que trasciende sus particulares agendas, a fin de revocar la trascendencia del concepto o categoría a favor de un anclaje al contexto histórico y a la coyuntura que en suma es la que le da sentido. La diferencia, si se quiere, que se manifiesta en los estudios culturales, en mi criterio, reside en el cambio de énfasis dado a la relación con los objetos de estudio. La condición usualmente pasiva de los fenómenos cambia en estudios culturales, en cuanto el valor está ahora en la relación o articulación que emerge cuando nuestra sensibilidad experiencial es interpelada por las dimensiones coyunturales del presente. Y aquí estoy, en cierto modo, evocando un muy bonito texto de Raymond Williams sobre las estructuras de sentimiento en su texto de Marxismo y Literatura, en el cual empuja o impulsa el gesto analítico, crítico, político y estético a ser un gesto
que responde a las condiciones experienciales del presente y no responde a la reconstitución del pasado en el futuro. Es un texto que para mí en general ha sido un parteaguas desde la primera vez que lo leí. Y bien, esta experiencia pues, nos interpela, ¿no? Y es la que produce efectivamente nuestro interés en habitar esa interpelación, en responderla. A eso me refería arriba, precisamente con interpelación, que, por ejemplo, el sufrimiento y las luchas sociales nos hace desde su profusa expresión. ¿Sí? Sufrimiento, las asimetrías, los problemas con los que contamos hoy día, nos están interpelando, pero nos interpelan desde lugares a veces abismales, que parece que no podemos atenderlos. ¿Sí? Hace un momento mencionábamos el cambio climático, ¿no? Timothy Morton desarrolla una conversación fascinante, y me disculpo porque no he terminado de leer ese libro, en un libro muy bueno hasta donde voy, que se llama Hiperobjetos, donde da cuenta, ¿sí?, de esas nuevas interpelaciones. Ahorita nos interpelan unos objetos de los cuales hablar parece absolutamente mega difícil, ¿no? El cambio climático, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir nosotros, sujetos interpelados por ese gran objeto al cual pertenecemos? Porque somos parte de ese objeto, pero ese objeto nos está interpelando. Curiosa autorreflexividad, ¿no? En cierta forma inesperada, pero necesaria. Dos aspectos interdependientes sobresalen a este cambio de énfasis. La relación sujeto-objeto está suspendida, o mejor es trascendida por una condición dialógica que también puede y debe tratar de cancelar las dinámicas de dominio epistémico, lo que a su vez hace un llamado a la reflexividad o localización de nuestras posturas éticas y políticas en ese dispositivo de dominación que nos atraviesa asimétricamente. La segunda dimensión, relativa al cómo abordar una articulación de esta naturaleza, pone en seria consideración los riesgos que la mirada experta tiene en la construcción de sus objetos. La urgencia constitutiva del presente toma la forma de acontecimientos humanos, sociales, ambientales, frente a los cuales nuestra atención crítica es ahora entonces coyuntural. Entonces he venido trayendo poco a poco a la conversación esta imagen de la coyuntura. No hay coyuntura ni análisis de coyuntura, por decirlo así, objetivo. Este siempre es relativo a nuestros compromisos con el presente, a su tono, y su tono es inevitablemente ético y político en el sentido de evidenciar y, si es necesario, cuestionar las fuerzas morales y fuerzas de acción transformadora que están en juego. Al indagar, por ejemplo, las relaciones de fuerza, dependiendo de la escala del fenómeno, la posición no solo nuestra frente al mismo, sino del campo crítico en el que estamos inmersos, debe ser identificada como un aspecto también estructurante del análisis. Uno podría confundir la imagen de descentramiento que sugerí arriba con la de conocimiento situado que ahora emerge. Primero estoy diciendo que nos descentramos y después que tenemos que tener un conocimiento situado, ¿sí? Entonces aquí nos aparece una contradicción en el camino. Veamos qué está pasando. Insisto, uno podría confundir la imagen de descentramiento que sugerí arriba con la de conocimiento situado que ahora emerge. Ambos procesos coexisten. En la medida que el primero desdibuja los anclajes fundacionales paradigmáticos del campo en favor del acontecimiento, mientras el segundo, el conocimiento situado o la estrategia de situarse, ¿cierto?, da cuenta de las relaciones de poder y asimetría en las cuales nuestra práctica toma rol y tiene efectos o mistificadores, por ejemplo, el saber experto, o reificadores de la teoría sobre los fenómenos, cuando la teoría toma precedencia sobre la realidad, ¿sí? Y es como en el proverbio Zen, ¿no? Cuando nos quedamos mirando el dedo que señala a la luna, pero no vemos ya más la luna.
El compromiso o apuesta por el descentramiento es un modo crítico que demanda no de un cierre a los esfuerzos disciplinares, sino de formas nuevas de adecuación y transformación conceptual y teórica en razón de la naturaleza histórica y coyuntural de los fenómenos. Insisto, los fenómenos marcan y nos van, son los que nos invitan, los que nos provocan, los que nos convocan, y ese cambio de énfasis es fundamental, comillas, fundamental para los estudios culturales, ¿sí? Sin esa invocación, provocación, simplemente volvemos a caer en un juego de espejos. Ahora bien, permítame resumir a fin de dar lugar a una nueva escena diferencial en los estudios culturales. Hemos someramente identificado la potencial condición vertical de las disciplinas sobre los objetos que construye y en los cuales se legitiman y autorizan las diferentes disciplinas, incluso algunos de los estudios culturales. Hemos también observado brevemente la transversalidad que pone en conversación diversos campos en su expansión y la tentativa de los estudios culturales de habitar y transitar en los límites de esos campos, en el entendido que allí toma elementos varios, sin los cuales desandar los pasos de los mapas ya marcados de conocimiento haría muy difícil la imaginación de nuevos diálogos y modos de actuación. La atención crítica sobre el rol e impacto de nuestro habitar estos escenarios estimula conversaciones metacríticas sobre nuestro hacer interdisciplinar y transversal, que entiendo entonces como transdisciplinaridad. Dos aspectos toman especial relevancia como resultado de este cambio de énfasis: la reflexividad y la atención especial a las formaciones culturales y sociales y, sobre todo, a las coyunturas. Antes de proseguir, debo hacer la advertencia sobre la naturaleza amplia y genérica de esta parte de la reflexión. Hay efectivamente muchos campos disciplinares, organizaciones y proyectos sociales que de facto ya están haciendo estudios culturales. ¿Por qué? Porque activan y dan preeminencia al carácter coyuntural que los provoca, que los invoca, que viven, están viviendo unas dimensiones coyunturales y desde ahí están pensando su presente. Ciertamente no transpiran un marco disciplinar, ¿sí? Una organización de mujeres, por ejemplo, en una lucha específica, ¿no? Y sin embargo, ya están activando, ¿sí?, varias de las instancias que, pienso yo, ayudan a definir o ayudan a localizar, más que definir, a ese campo de los estudios culturales. Detrás de la gran tradición occidental de conocimiento ha existido siempre un conjunto de pensadores y prácticas otras, unas veces corriendo en paralelo o en conflicto, otras veces invisibilizadas por el velo institucional de la historia, ¿sí? Giordano Bruno, ¿no?, etcétera. Estudios culturales presta especial consideración a estos mundos. El rol de la teoría crítica, otra vez el arte afuera de las élites, la educación terciaria, los medios de comunicación y productos de comunicación alternativos, por ejemplo, televisión alternativa, educación a distancia, todos estos temas, ¿sí?, habitan fronteras disciplinares, no son exactamente disciplinares, están habitando esas regiones, ¿no? Hacen llamados, pero también tienen que producir ellas sus propias genealogías para su propio viaje. Estos escenarios, a mi parecer, son gestos inaugurales y, si se quiere, fundacionales de los estudios culturales. No solo se da cuenta de las condiciones coyunturales del presente, en términos de lo que sobresale como acontecimiento, sino también se nutre de aquellas dimensiones consideradas irrelevantes e incluso insignificantes a las mallas de comprensión de los fenómenos. Aquello ordinario e insignificante resulta significativo, en tanto es alimento oculto, estructura no visible y es en consecuencia fuerza afectiva y productiva. Al cambiar de énfasis en los objetos por sus articulaciones profusas y emergentes, debe entonces dar cuenta en nuevas escalas y niveles de interacciones que solemos pasar inadvertido, pero cuyo valor político y afectivo es profundo,
Por ejemplo, la cotidianidad entendida a veces como una práctica menor es frecuentemente desatendida en su potencial afectivo, estético y político. Si bien esta puede ser advertida en algunos escenarios analíticos, las interrogaciones desde los estudios culturales no se detienen en su visibilización como nuevos objetos, sino que se mueven en torno a la interrogación de los procesos mismos que dan lugar a esa invisibilización de la cotidianidad, como experiencia misma. Y en ello cuestiona el valor político que la gestión de la experiencia, aparentemente no significativa, puede también efectivamente tener un rol fundamental en la constitución política del presente. Cabe atender entonces la pregunta al respecto de qué podría caracterizar este modo de descentramiento, transversalidad, articulación, reflexividad y énfasis coyuntural al interior mismo de la producción y uso de los conceptos, de las teorías ya consolidadas, de sus metodologías y sus métodos. En una escala de nuevo diferente, la vida de los conceptos puede obedecer a la misma estrategia de dominación que permea la condición disciplinar. Los llamados marcos teóricos, etcétera, pueden tomar la forma de grillas o matrices de aplicación en la que los fenómenos son descritos y explicados, afuera de los cuales todo excedente de significación o es anómalo o es proclive de ajuste conceptual. Muchas tesis de grado, antes que ser eventos creativos y críticos, pasan a ser detalladas aplicaciones de conceptos y métodos sin los cuales los fenómenos no pueden tomar la forma autorizada de objetos legítimos del campo. Así las cosas, en razón del trasegar inter, multi y transdisciplinar de los estudios culturales, pues nos pone en riesgo de operar con nociones, conceptos, postulados, tesis y teorías de índole a veces contradictoria y a veces incluso excluyente. Eso es un riesgo altísimo, ¿sí? Porque es yo lo digo en broma, pero es una sopa de perro. No sabemos qué sabor va a tener al final esto. Entonces hay mucho riesgo acá. De ahí que la demanda de rigurosidad en la atención, en el reconocimiento de la dimensión interdisciplinar, el reconocimiento de la diferenciación del protocolo disciplinar de cada uno de estos ángulos es fundamental, si no nos podemos perder, porque no es lo mismo hablar de biopolítica, ¿sí?, con Antonio Negri y biopolítica con José Obdulio Gaviria, que la usa la expresión. Él usa a Foucault, ¿sí? Entonces ¿estamos siendo interdisciplinares ahí o estamos creando una dimensión antagónica en la cual solo uno de los términos es aceptable? Por eso esa residencia en la paradoja de los estudios culturales es tan delicada, pero es tan importante simultáneamente. Disculpen por esos desvíos. Bien, pensemos brevemente en la palabra o el fenómeno de la crítica. Porque siempre estamos como en esa zona y bueno, pues yo creo que lo puedo decir, ¿no? Estamos un poco a la defensiva en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, en las ciencias de la mente. Estamos también, aquellos que están bordeando sus propias fronteras, están empujándolas, tratando de quizás dialogar con estudios culturales o con cualquier otra cosa por ahí alternativa, pues estamos en un escenario muy defensivo nosotros en las ciencias humanas, estamos a la defensiva, tratando de siempre explicar por qué es que tenemos que ser críticos. Entonces pensemos brevemente esta noción de la crítica. Cada vez con más frecuencia es menester explicar por qué el pensamiento crítico en la acción es pertinente. Estos cuestionamientos a la actitud crítica son síntomas de las dinámicas del conflicto y luchas actuales en todos los escenarios. La pertinencia de la crítica en tanto modo y actitud frente al presente no significa que ésta deba ser la que nos define y nos anticipe frente al mundo, sino que las condiciones sociales en general, incluso en la apatía más profunda, nos apunta en mejores direcciones.
Algunas personas dicen, hay esperanza después de todo cuando la crítica persiste. Hay algunos pensadores que no están tan optimistas ya hoy día respecto de la crítica. La necesidad crítica en la acción es efecto directo de condiciones políticas, sociales y ambientales o en cualquier otra cantidad de condiciones en las cuales las coyunturas mismas nos están definiendo. Somos hijos de una coyuntura que nos invoca o nos provoca o nos hace el llamado a la crítica. No necesita uno ser estudioso cultural para ser crítico del presente. Se es crítico en la misma tensión del día a día, en la constante negociación de nuestras expectativas y falsas entradas a la generación de alternativas. Tampoco es que debamos estar en una alerta y sospecha continua por el solo gusto escéptico y sofista de hacerlo. Insisto, el contexto actual incide directamente en nuestra condición afectiva y estética, en nuestros cuerpos, en nuestras expectativas. Los operadores lógicos de la crítica no son ni deben ser reduccionistas o bipolares. Antes bien deben ser multivariados, multivalentes en la proposición de nuevos modos de interrogación, de nuevas imaginaciones. En reciente charla para un evento sobre lo utópico, hice un ejercicio en este sentido. Me interrogué sobre el lugar y el límite de la crítica misma. Allí exploré la pregunta al respecto de las condiciones de posibilidad y realidad de un pensar y un hacer político que desborde el crisol epistémico contemporáneo, crisol que aloja en su propio devenir hegemónico las reglas de su producción, así como las contradicciones inherentes a las dinámicas de recomposición de su dominio sobre lo que pensamos y cómo pensamos. Recorrí para tal efecto la pregunta sobre la potencial emergencia de modos de pensamiento y acción que irrumpan, agoten y desplacen su propia constitución en el momento de producción. Si bien son variadas las escenas que motivan esta preocupación en el espectro contemporáneo, la interrogación sobre la naturaleza actual y posible de la imaginación y la crítica y su obligada correspondencia con las resistencias y prácticas contemporáneas obligan a revisar la noción de nuevo, en cuanto es el desafío de la crítica y la imaginación redefinir la lucha, redefinir las luchas sociales. El problema de la crítica pone en evidencia cómo en su accionar reactivo, porque la crítica es siempre reactiva, no como lo es la imaginación, busca una suerte de afuera de su actual estado de cosas. Y es una contradicción que Adorno señala en el contexto de la crítica. Y además, en la tentación secundaria, o sea, primero es reactiva y el efecto secundario de esa dimensión reactiva es la posible generación o la posible construcción de lo nuevo. Entonces allí estamos un poquito obligados a revisar qué cosa es esa, ¿no? En cuanto que este desafío que tiene la crítica respecto de lo nuevo, no en muchos pensadores sobre el problema de lo nuevo, Alain Badiou, Gilles Deleuze, Guattari y otros, no hemos dado cuenta aún del problema, de que es efectivamente lo nuevo, de que puede ser lo nuevo. El problema de la crítica pone en evidencia, se pone en evidencia cuando esta como acción reactiva necesita salir de sí misma. Estas dimensiones de la crítica en el contexto neoliberal, antes que devenir en espacios de lucha fundacional, están siendo sujetas a la gestión, por ejemplo, del capitalismo inmaterial. El capitalismo parece tener mejor habilidad crítica de sí mismo en la producción de lo nuevo. Siempre encuentra nuevos límites a su accionar y las resistencias se los están ofreciendo. Sabemos bien que estas crisis y contradicciones, antes que revelar un estado anómalo del sistema capitalista, definen su lógica y sus estrategias de recomposición y estructuración. La tensión, o mejor decir, motivación hacia la producción de lo nuevo,
Lo alternativo, no obstante, también obedece a la lógica de valoración del mercado y sirve al propósito de estimular la generación no de salidas al modelo actual, sino de soluciones parciales, paliativos estéticos y afectivos a las crisis que el modelo necesariamente produce una y otra vez. Lo nuevo está invariablemente atiborrado de las condiciones que pretende abandonar. Paradoja que se instala en el centro de la producción crítica, en cuanto ésta se encuentra éticamente obligada a proponer un más allá de lo que interpela. Aquí se transpira una pregunta. ¿Puede lógicamente y ontológicamente producirse una superación de las propias condiciones que fundan la crítica? Después de todo, se alimenta de lo que quiere superar. Ciertamente la fórmula es dialéctica y podría resumirse con la imagen de la conciencia bifurcada del amo y el esclavo, cuya superación es, después de todo, la reproducción de la fórmula en otros trajes. La crítica podría pensarse que pretende ser imaginación alterna y positiva, en últimas vuelve, a pesar suyo, a recuperar las condiciones estructurantes de la dinámica que ha rechazado inicialmente. Así, llamar la atención hacia el fracaso del modelo contemporáneo de gestión de lo político y social trasnocha a muchos que temen ver sus breves seguridades amenazadas de las pocas que van quedando, mientras pierden de vista cómo las ganancias históricas de sus derechos van desapareciendo en el océano de la cotidianidad y de la tradición. Este aletargamiento de la crítica, del cambio, de los retrocesos, de las pérdidas sociales, es una forma soterrada del conflicto. Mientras miramos los televisores angustiados frente a acontecimientos, o mejor, espectáculos propios de Hollywood, preguntando incautamente, ¿cuál es el próximo shock que nos haga sentir bien por no estar en la noticia? Los estudios culturales deben interrogar los mecanismos que posibilitan tales procesos soterrados, no solo en medios, en espacios públicos y privados, sino además en nuestras configuraciones conceptuales, teóricas y metodológicas. Algunos llaman a este gesto de mirar como miramos, entender como entendemos, incluso criticar como criticamos, metacrítica, y siguiendo con nuestra inquietud transdisciplinar, es coherente que así sea. Al acercar la lupa un poco en este ejercicio de apertura, quizás he evitado mucho la referencia a autores o guías conceptuales que sitúen intelectualmente esta intervención. No es accidental que lo haga de esta manera. La legitimidad y autoridad del hacer y el habla debe operar en la escena de interpelación y conversación más que en la de corroboración de credenciales. La propiedad de los conceptos, de las categorías, de las taxonomías, reside generalmente en su capacidad de dar cuenta de fenómenos y contextos varios sin perder su condición primaria. Esa propiedad toma la forma de trascendencia del concepto sobre las dinámicas cambiantes de lo social y hace que operen como entidades intocables. Una consecuencia de este proceso es la extraña percepción de los conceptos como entidades separadas de los contextos históricos de formación y aplicación. Vina Das, en un reciente artículo titulado Crisscrossing Concepts, encuentra desafortunadamente la tendencia a pensar los conceptos en abstracto, localizados en un no lugar desde el cual nos ayudan a organizar la experiencia misma del mundo. O sea, un no lugar organiza el lugar. Siguiendo de cerca la reflexión de Wittgenstein sobre las formas de vida y las resonancias o reminiscencias familiares, Vina quiere, un poco en la línea de otra vez Raymond Williams, desactivar la condición abstracta de los conceptos a favor de su sensibilidad frente a la experiencia y cotidianidad. Después de todo, ellos, los conceptos, son formas de vida, dice Vina, y también un poco Wittgenstein, generalmente ordinaria, sea que se anuncien en toda una sofisticación disciplinar, ¿sí?, o que estos conceptos se anuncien en la sonrisa de un chiquillo que corre hacia el juego mientras inocente, sin darse cuenta, performa la empatía, la alegría. ¿Acaso debe él, el chiquillo, saber que su hacer conceptualiza? ¿No es acaso el concepto de afecto o el de alegría como emoción el que está en juego allí como concepto?
La pregunta es un poco, ¿el niño es el concepto o el concepto es la única forma a través de la cual podemos entender al niño? Aquí también, en este fenómeno, toma refugio los estudios culturales, en la medida que reflexiona las estructuras de este sentir, de este estar siendo en el mundo y estar siendo mundo. Los conceptos, mundo es otro hiperobjeto, ¿no? Los conceptos, en este modo, son sucedáneos de la experiencia y por ello, en razón de las dinámicas cambiantes de esta, pues son proclives de transformación. Así como la experiencia es plena de paradojas, de contradicciones, de superposiciones, de impertinencias, de negociaciones, pues lo deben ser los andamiajes y estructuras con los cuales pretendemos interpretar e intervenir los fenómenos. Los conceptos, sus entornos de legitimidad, dejan de ser inmunes a sus responsabilidades históricas. En cuanto ellos mismos operan y son operados dentro de formas de vida y contextos afectivos, contextos éticos, ellos tienen vidas éticas y vidas afectivas y en esa medida son sujetos de transformación, de debate, son sujetos de disputa. Ya pronto. Cabe insistir, sin desajustes y nerviosismos positivistas, que la contradicción, la ductilidad en los entramados conceptuales, la fluidez e incluso impertinencia o indisciplinamiento son ante todo modos, maneras de estar y habitar una actitud crítica y política, antes que estar sometidos a la sentencia neutralizante sobre la imposibilidad de salir del sistema para superar las posibles paradojas. Se pretende interceptar estos entramados y llevarlos a sus bordes, desandar sus mapas, vuelvo y repito, con rigurosidad. Es justo lo que nos trae a este momento fundacional. Con las mismas claves del sistema, del edificio, se pretende llevarlo a imaginar sus bordes, o mejor decir, sus límites. En ellos se juegan tanto las garantías del sistema y orden conceptual, con un acto de desplazamiento que se permea de preguntas, se llena de ademanes, de rabias, de ansiedades críticas. Es otro reclamo por los derechos al merodeo, al juego transversal, a un modo de tránsito, de transgresión, de transformación, incluso de traducción, traslación, trastorno, a veces beligerante, a veces alegre, tránsitos de la historia monumental de los grandes edificios a las historias breves, a las historias llenas de ruidos, de deslocalizaciones y derivas, historias de una salida de campamento. Así las contradicciones que evidencian la tensión entre identidad y crítica, estructura y agencia, entre ser y estar siendo, entre tradición y luchas culturales, no necesariamente se resuelven en un gesto intelectual, académico o incluso político. Antes bien, para el caso de los estudios culturales, estos las acogen, las resguardan y proyectan. En cuanto en ellas se atestiguan las narrativas susurradas, deslizadas por los espacios sin coordenadas de las luchas de cada cuerpo, de cada afecto, de cada gesto que se dispone como acto político de resistencia o juego. Postular así la contradicción como praxis busca estimular, junto con la heterodoxia, no un ejercicio fruto de la ligereza, sino un riguroso acto de invitación al compromiso pleno con la dimensión estética y ética de nuestras existencias. Estética en cuanto a deslocalización respecto de los lenguajes cuyas adherencias cierran y clausuran la creatividad y plenitud del sujeto. Ética en cuanto a invitación a dar cuenta de las condiciones reales versus las condiciones dignas de existencia. No son las mismas. Esto es entonces habitar los entornos agobiados de preguntas y luchas frente a condiciones ambientales y políticas, para no solo rediseñar, sino imaginar nuevas inversiones emocionales y creativas en la producción de comunidades y subjetividades. Tal devenir en la contradicción combina estratégicamente las preguntas políticas y culturales, tanto de los que nos importan como la de los estudiosos culturales. Su lugar de habla, en últimas, es el mismo lugar de escucha. ¿Cómo estamos? Aparte de cansados. Queda un poquito.
¿sí? Sobre los giros. A riesgo de caer brevemente en el lugar común, la fundación cuidada y predefinida del ejercicio intelectual nos seduce a defender zonas de confort, seguridades y garantías, lo que equivale a mantener estrategias de contemplación del mundo como si éste existiera en un afuera, frente al cual debemos ser imparciales, inmunes, objetivos, disciplinados. El problema de la contemplación intelectual, sin metacrítica y contextualización de nuestras responsabilidades éticas, nos conduce a un modo de pensar desde un pretendido pasado fundamento, usualmente caracterizado por un cierto terror a la incertidumbre. El trabajo intelectual, así entendido y promovido, en absoluto puede pretender alguna superación del estado de cosas. Las transformaciones de los objetos y métodos, si bien definen un gesto importante, su crecimiento y desarrollo científico, por ejemplo, en nuestros entornos son más aún radicales y urgentes. Dentro del campo disciplinar efectivamente hay cambios, que algunos gustan llamar progresos. La información nueva se acumula en los estantes que han sido ya diseñados para esa información, ¿sí?, en un pasado cuasi mítico. Las transformaciones son entonces ajustes, nada más, reacomodamientos. Thomas Kuhn, en su muy familiar libro de la estructura de las revoluciones científicas que todos conocemos, señala que éstas, si bien alteran el paisaje de métodos y conocimientos, no suceden más allá de las fronteras del campo, en tanto en la forma como Deutsch lo expone en las ciencias. Pues después de todo, dice Kuhn, comillas, un paradigma es lo que los miembros de una comunidad científica en exclusivo comparten, cierro comillas. Ese en exclusivo, pues es la firma, es el fundamento, es la localización de su propio campo. Es su cédula de ciudadanía, ¿no? Podríamos pensar así. Y sin embargo, el paisaje intelectual, académico, de investigación, frente a luchas ambientales, culturales y políticas, está lleno de turbulencias. Estas pueden pasar y suelen pasar desapercibidas, debido a que no pueden ser reducidas a objetos nucleicos o específicos de cada uno de esos campos, ¿sí? Y el único cambio que va a suceder al interior de cada una de esas disciplinas es la inserción de esos nuevos objetos a sus propias matrices. Insisto en esto constantemente porque es como un poco el núcleo y lo que estructura en buena medida la crítica de este evento. En tal grado, la emergencia de los estudios culturales no es un cambio paradigmático en la estructura de conocimiento, porque sus variaciones y dinámicas están constituidas en la experiencia, en la turbulencia. Su emergencia deviene de las interpelaciones que el contexto y las coyunturas le están haciendo. Y en ello, antes de superar un entramado de tesis centrales y fundacionales, estimula un modo continuo de estar en el presente. Los cambios en los estudios de lo cultural suelen trascender los cotos disciplinares en los que existen. No es extraño encontrar eventos de estudios culturales en los eventos de estudios culturales, y eso es genial, una proliferación de ponencias, trabajos, etcétera, preparados por estudiosos de cualquier otra disciplina. La delimitación del campo disciplinar parece estar menos delineada en el entorno y ecología de reflexiones de los estudios culturales, e incluso para los que vienen de disciplinas. Pareciera que es el lugar donde vienen a despojarse un poquito de algunos enfados que traen de sus pasados, ¿no? Llamamos a este modo de estimular las entradas y salidas, a esos andares en los bordes, giros, porque son modos de reconocer que estamos siendo implicados, que los fenómenos nos hacen llamados desde lugares y lenguajes y debemos aprender a visitar y a acampar en ellos. Giro para responder a una interpelación, o sea, me llamas y yo giro para responder a esa interpelación, pero si no me llamas, no giro. Entonces es un afuera el que produce a los estudios culturales, no un adentro. El que atiende un llamado gira, se compromete con él, quizá brevemente, quizá toda una vida. El gesto del giro no es una propiedad de nadie, y mejor si nadie pretende reclamo o intento de poner cimiento en él.
A diferencia del proyecto de acumulación cada vez más compleja de datos, de realidades, lo que se juega en el giro es la experimentación de modos de ver, de escuchar, de ser afectivamente sujeto de interpelación. Los variados giros, como el lingüístico, interpretativo, semiótico, reflexivo, postcolonial, espacial, corporal, material, pictórico, queer, subjetivo, biopolítico, performativo, afectivo, o sea, es una giradera la cosa, ¿no? Está una tienda con muchos productos en este momento, ¿sí? Todos estos giros, aunque hay algunos campos disciplinares que pretenden ser dueños de estos giros, pues trascienden a los campos, son ellos mismos transdisciplinares, porque los objetos, la realidad es transdisciplinar. Y así como estos adquieren central importancia en un momento, pueden ceder el paso a nuevas preguntas, nuevos debates, nuevos giros, del lingüístico al semiótico, ¿no? Por razones muy específicas, suceden una serie de conversaciones, de luchas internas que tienen que recomponer la naturaleza del mensaje, de la comunicación, ¿cierto? Y bien de repensar la semiosis cultural, y eso abre el giro a la interpretación, con Clifford Geertz y todo este grupo que hace parte del giro interpretativo, del giro semiótico, etc. Y así como estos adquieren central importancia en un momento, pueden ceder el paso a nuevas preguntas. Hoy parecemos confundidos ante la proliferación de esfuerzos representacionales que llenan nuestros celulares de selfies, de likes, de silenciosos emojis tratando de hablar por nosotros, como si hubiéramos alcanzado los límites de lo humano y estuviéramos en una vertiginosa carrera por reencontrarnos en el espejo del selfie, para hacer palpable que quizás estamos ya perdidos y buscándonos en la interpelación anónima y domesticadora de Instagram. Mientras, sin ser conscientes de ello, estamos probablemente inaugurando un nuevo giro en torno al fin de lo humano y al ascenso del transhumanismo, del poshumanismo. Atestiguamos ciertamente el fin de ese emparejamiento mente-cuerpo, vis-a-vis individuo, de esas bisagras ya gastadas de naturaleza-cultura. Nos salen al paso nuevos entornos llenos de deslizamientos y cambios, de resistencias a esos cambios, de fronteras diluidas entre lo animal, lo inorgánico y lo humano. Somos ahora parte de hiperobjetos como el cambio climático, lo decía yo hace un rato, demandando nuevas epistemes, nuevos modelos dinámicos, o quizás ningún modelo en definitiva. Estas son algunas escenas del paisaje sin dibujar, del mapa sin recorrer. Estos giros no son resultado de novedades conceptuales o intelectuales, emergen de la sensibilidad de intelectuales, artistas, líderes, organizaciones, etcétera, de niños que van corriendo en la calle, ¿sí? Entre muchos. Tienen estructuras de sentimiento porque están en el presente. En este sentido, la creación de conceptos, de miradas otras, de voces otras, es sucedánea de las condiciones coyunturales del presente. Las teorías, otra vez, nos proveen de hipotéticos mapas de ruta, pero estos no son necesariamente la experiencia del andar. Evidentemente, la reflexión y crítica cultural en los estudios culturales es desbordada, afortunadamente, por la emergencia de aquello que Roland Barthes llamaba nuevos objetos que a nadie pertenecen. El reclamo experto y disciplinar por los objetos y métodos se diluye en proporción al cambio de énfasis en la relación que tenemos con la realidad. No se trata de ir en pos de la corroboración predefinida de la realidad a partir de lentes específicos y agendas, sino de responder a sus llamados coyunturales, a que hagamos una práctica intelectual y experiencial. Efectivamente, en el ámbito de la teoría crítica, las humanidades, etcétera, y los estudios culturales, las luchas y debates residen más en las diferencias de puntos de vista, de escenarios históricos y contextos culturales, que en las diferencias epistemológicas o las formas de superación de ese progreso al interior del paradigma. Compartimos muchas cosas. Hunt, en 2014,
señala que han sido justo los estudios culturales quienes pusieron en grave sospecha y rechazo la subordinación del trabajo intelectual crítico a la reproducción de esquemas, tesis y, consecuentemente, sistemas de valores. El cambio de énfasis mencionado ha implicado entonces un cambio de las propiedades mismas del conocimiento, en tanto son condiciones culturales, tensiones éticas y estéticas las que desde el presente están marcando el ritmo. Bachmann-Medic, Doris Bachmann, refiere a esta habilidad en el cambio de énfasis como una suerte de plasticidad de los estudios culturales, a partir de la cual estos se desalinean o emergen sin apelar a una condición propietaria o de identidad. Esto es, no se definen como propiedad de pertenecientes a, antes bien, su trasegar, trans, es a su manera una estrategia de impertinencia. Ahora en su doble acepción. Toda impertinencia es a su vez una pertinencia a otro paisaje sin coordenadas, a otra apuesta política y crítica. Después de todo, no se es impertinente donde se es familiar, o bienvenido en tal grado que se llegue a la invisibilidad. La apuesta a veces genérica por lo nuevo, lo innovador, que el capitalismo actual nos ha inyectado hasta la náusea, en realidad no es más que la repetición desesperante de lo mismo por otros medios. Lo sabemos porque no salimos de las mismas condiciones humanas de sufrimiento. Los conceptos dúctiles, movibles, contestables, ofrecen un panorama y expectativa hacia lo nuevo, hacia nuevos ángulos. Por ejemplo, el caso de la intuición. Henri Bergson, filósofo francés, fue eclipsado por la filosofía analítica, ¿cierto?, en su momento. Y ahora hay una recuperación de Bergson, una fuerte retoma de Bergson en el giro performativo y en el giro afectivo. Y una de las claves es justamente la pregunta por el presente y la pregunta por lo nuevo en Bergson. Apenas estamos empezando a entender qué fue lo que nos quiso decir. Estamos viendo a ver por dónde está la interpelación. Es una interpelación muy interesante. Pero voy a volver ahí con Whitehead. Whitehead es un matemático, Alfred Whitehead, dijo en su momento que la apuesta por lo nuevo no puede ser un acto de reiteración o aplicación incluso crítica de lo que está dado en otros términos. Lo nuevo es siempre lo último, dice. Es un concepto que no es proclive de análisis, pues no hay criterio para pensarlo excepto su momento de emergencia, su experimentación. Lo que nos pone en línea con el giro performativo, justamente. De la misma forma, Deleuze señala que lo nuevo, en su poder de empezar una y otra vez, se mantiene por lo mismo nuevo. Entonces no podemos detenerlo. O sea, el llamado es a la fluidez, el llamado es a la movilidad, a la ductilidad, ¿sí?, de estos conceptos, de estos marcos, etc. Incluso Whitehead añade, comillas, los filósofos deben sospechar de los conceptos que no han creado ellos mismos, cierro comillas, al grado que la verdad y la creatividad dependen de ello y no lo contrario. Esta curiosa invitación y reto, después de esta ya larga conversación, parece más sensata que absurda ahora. La apuesta por el descentramiento trae de sí la urgencia de nuevos modos de habitar y experimentar. Después de todo, al girar, las escenas se revelan una y otra vez de formas distintas. Stuart Hall, ya acercándome al cierre, en variadas instancias, en referencia a los conceptos y categorías, advierte que no solo su fluidez es necesaria, sino además que su inestable condición es resultado de luchas que se despliegan en razón de los contextos de su uso. Son procesos históricos y por ello están sujetos a sus dinámicas. Podríamos añadir esta fluidez generalmente estratégica, ha permitido a mi manera de ver dos fenómenos. Primero, la necesaria nutrición de los estudios
culturales, no solo de otros campos disciplinares y sus conceptos, sino especialmente de las zonas de fronteras que en ellas se producen, de sus luchas en los bordes, de sus gestos críticos y de sus disputas. Los emergentes campos sin institucionalidad específica, como los estudios de género, afrocolombianos, subalternos, qué sé yo, decoloniales, ustedes ya saben a qué me refiero, en buena medida son gestos ainstitucionales, porque comparten y disputan la ecología de pensamiento de otras posiciones críticas, como los estudios culturales. En este sentido, el seminario al que damos inicio en esta aventura da crédito a esas voces y regurgitaciones, porque son críticas, porque nos llegan desde las disciplinas mismas, pero nos llegan transformadas, quizás transgredidas en algunas partes. Son conversaciones no situadas ya más. ¿Sí? Las cuales a veces nos invitan a pensadores que ni de lejos parecieran ser de estudios culturales, pero cuando los piensas con cuidado están en el centro de esa conversación. Pienso, por ejemplo, en Vandana Shiva, la física nuclear india, que en realidad es una mujer subalterna, ¿sí? Una mujer que hace una crítica del presente escenario de captura de la vida por parte de las corporaciones. En un mapa así, la imagen más propicia para ilustrar este ejercicio es la de navegar en un archipiélago. Muchas islas, unas conectadas secretamente, otras solitarias, otras aún ocultas, otras hundidas en el tiempo, unas con sus propias condiciones endógenas, otras heterogéneas. Y estas islas serán abordadas, sea que en ella busquemos coherencia y sentido, o simplemente tratemos de iluminarlas y llenarlas y fastidiarlas con nuestras interrogantes. Y segundo, esa condición paradójica de los estudios culturales manifiesta también un constante emerger de la relación entre lo institucional y lo ainstitucional. A mi parecer, los estudios culturales han facilitado que en esta ductilidad conceptual y apuesta por métodos híbridos y experimentales, las agendas académicas de reproducción del campo no se enquisten en su legitimidad frente a tradiciones y paradigmas, sino que den especial relevancia en sus modos de responder a los reclamos del presente. De allí que el hacer de los estudios culturales también esté más allá de sus contextos académicos e institucionales y aparezca a veces sin saberlo en las narrativas de la Organización de Mujeres Campesinas haciendo frente a una minera, en las preguntas que la maestra de primaria se hace tratando de resolver las condiciones marginales de sus estudiantes, en un actuar extraescolar, extracurricular, extraafectivo y disciplinar, en las experimentaciones alternativas que una trabajadora social implementa afuera de sus rutinas, porque en el fondo siente, algo no huele bien en el protocolo. Los estudios culturales tienen más que aprender de estas escenas de lo que podríamos quizás decir. Son ciertamente un modo de descentramiento, pero también un modo de situarse en los lugares de escucha, de reflexión activa. Esto es un compromiso con el diálogo cultural y político y a su vez ético con el presente. Si los fundamentos son móviles, cambiantes, es porque su existencia es presente. De allí la imagen de navegar en el archipiélago. Por eso me resulta muy propicia, pues me implica en el presente, táctico, en la alerta continua por los giros, por las corrientes inesperadas o traicioneras, por los desanclajes. Pues un navegante anclado es un contrasentido. Aún en el riesgo de las derivas, la responsabilidad ética y política con el presente es siempre rigurosa, a la vez que exploratoria, quizá lúcida en ocasiones, quizás abismal, pero nunca fija. Cuando digo echar mano de lo posible como de lo imposible, quiero decir que en el acervo de reflexiones y eventos significativos, esto es su caja de herramientas. No solo encontraremos modos de interrogación, en la caja de herramientas de los estudios culturales encontraremos nuevos modos de interrogación, descentramientos, problematizaciones del presente, sospechas, sino además experiencias dialógicas, imaginaciones que apelen a la creación desde el performance, el arte, la calle, la cantina, te estoy mirando a ti, la ranchera, ¿no? Todos ellos pueden leerse como si fueran los estudios culturales una cuestión de estilo, y de un modo lo es. Y en un sentido también
en sentido político del presente. Así las cosas, este gesto inaugural, antes que instalar la primera piedra, la tesis basal, mirando hacia adelante, da un traspié intencional hacia el pasado, cuestionando primero cómo las bases estructuradas y modos de estructuración nos anclan, para seguidamente dar rienda al impulso y andar con tienda de campaña en pos de lo contingente, en una balsa improvisada de expectativas, de rabias, de modestias, rayones, como solemos decir en la clase. Lo que se inaugura es una forma de vida, una ecología afectiva y política cuyos modos, debates e interrogantes constituirán no un lugar fundacional, sino una serie de andares y modos de narrar y crear el presente. Las resistencias han ido cediendo, y es loable, como lo he venido señalando desde el primer momento de esta maestría y de esta aventura. Ha cedido el hecho de que los llamados y expectativas de quienes han tomado esta ruta estén siendo escuchados y estimulados por la universidad. Son ustedes, desde sus inquietudes, sospechas, apuestas, quienes una vez más fundan e inauguran este gesto. Son ustedes quienes dan a los estudios culturales la bienvenida. Muchísimas gracias. 1:28. Qué pena con ustedes esta tortura tan larga. Pero si es tortura, tiene que ser larga, ¿no? Bien, si quieren abrimos, no sé, unos 20 minutos de conversación. No sé cómo están de tiempo las personas que tienen que retirarse. ¿Cuánto tiempo nos queda? Hagamos 2 o 3 preguntas y... no sabía que estabas acá. Hola, mucho gusto. Bien, sí, comentarios, preguntas que se puedan resolver. No, mentiras, preguntas que... Escuchemos. Gracias, ¿no? Vale. Un poco la sensación, digamos, de operacionalizar o poner en términos reales cosas como cuando hace referencia a transdisciplinaridad. Y quería observar allí algo que a mí me resulta muy problemático, un poco en las referencias que hacía el límite, que para mí es un poco Foucault, y es un planteamiento que hace, un poco lo podríamos traer aquí al tema de la investigación, y es cuando escogemos una ruta, digamos, y para este caso nos referimos a un horizonte teórico. Cuando uno escoge una ruta, pues innegablemente se pierde de otra, ¿cierto? Y hoy en día, si bien hemos borrado un poco los límites de las disciplinas, hoy en día, yo por ejemplo estudié sociología y yo nunca he sabido muy bien si hago sociología o hago antropología. Si bien se han borrado un poco esos límites de las disciplinas, nos resulta luego problemático cuando nos nombramos de este modo, por ejemplo, estudios culturales o estudios políticos y los caminos que toma eso en el objeto. Es decir, yo siento que hay una serie de pérdidas cuando la disciplina también se enfoca en ese gran, puede ser estudios culturales o estudios políticos. Creo que mi pregunta ahí, si no doy un ejemplo, lamentablemente tengo que recurrir a él, porque, como para aclarar, digamos, pensemos por ejemplo, los estudios políticos hoy en día, o los teóricos de los estudios políticos dirán que uno de los problemas políticos principales es el del reconocimiento, ¿cierto? Si nos vamos a eso, estamos ahí hablando de algún modo de un estudio cultural. Es decir, según el énfasis que yo tome, si tomo, por ejemplo, trabajarlo desde un tema exclusivamente cultural, es decir, un estudio cultural, voy a tener que van a haber unas pérdidas muy grandes en las relaciones políticas y en las relaciones de poder. Pero si yo digo, no, voy a hacer algo en estudios políticos, voy a centrar mis reflexiones en las estructuras del poder y en el funcionamiento del poder y se pierden las dinámicas culturales. Es decir, que parece ser que al superar el tema de las disciplinas y ponerlas así, siguen perdiéndose muchas cosas del fenómeno que no entran en los análisis. Bueno, tú estás consignando justamente la dinámica. Si tú partes del presupuesto, o partimos del presupuesto de que son individuos históricos los que se aproximan a los fenómenos sociales, a los fenómenos humanos, y tratan de atenderlos, ya sea porque los ven desde una urgencia ética y política, o simplemente porque tienen una curiosidad científica respecto de ellos,
Pues dependen en el marco disciplinar dependerían, ¿sí?, de su formación académica, dependerían un poco del conjunto de curiosidades a las cuales se lo fue educando. Y cuando llegas al campo, sí, efectivamente, si uno mira a la derecha, pues ya no ve lo que está a la izquierda, es tan simple como eso. Estamos ante un fenómeno simplemente de inclusión por exclusión y exclusión por inclusión. Y uno puede decir, bueno, si sigo yo actuando como individuo histórico que defiende y legitima un campo disciplinar, pues no voy a poder establecer un diálogo con aquellos que ven de otra forma, ¿sí? Hay otros mirando de otra forma, no estás solo. Y ese es el tema, que el capitalismo nos invita a estar solos. Por eso estás con el selfie o estoy con el selfie allí, solo. El trasegar de las disciplinas ha generado justamente esa separación. Yo me identifico con sociología, me identifico con antropología, pero no sé qué es lo que hago, ni una cosa ni la otra, porque cuando sales al campo, el campo revela que el campo mismo es transdisciplinar, ni es sociológico, ni es político, son todas las cosas a la vez. Y un poco el juego en el cual estamos entrando es un juego en el cual los estudios culturales siempre son plurales, siempre están acompañados de las disciplinas y luchamos con ellas y nos acompañan y pasan todo el tiempo, son muchas conversaciones en variados tonos, ¿sí? Nadie es holista y puro y completo, nadie tiene ese dominio, pero tiene apuestas, ¿sí? Tenemos apuestas y esas apuestas nos hacen converger y hay una base, quizás en sociología, antropología, estudios culturales, pero hay una base ética y una base política que nos pone a dialogar. Y hay una apuesta por la vida, una apuesta por la dignidad. Esa es la clave. Que por donde lleguemos a esa ruta, o sea, cuando vas a una fiesta y te dicen, bueno, es una fiesta de, como dicen en México, una fiesta de traje, ¿no? Entonces cada quien tiene que llevar algo, ¿no es cierto? No todos llevan lo mismo, todos llevan algo distinto, no todos saborean el mundo de la misma forma. Esa es una primera imagen. La otra imagen, cuando tú decías cómo ver un ejemplo de esto. Ahorita se abrió, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, en una universidad, una maestría que se llama Maestría Transdisciplinar en Sistemas Vivos Sostenibles. Entonces, ellos me invitaron a trabajar con ellos y yo en broma les decía, esta es la maestría transdisciplinar en todo. ¿Sí? Es una maestría transdisciplinar en todo. Entonces fui a uno de los ejercicios de los estudiantes y fue fascinante. En realidad fue, sí, como decimos por ahí, me descrestó mucho. Fue muy bonito porque el tema que los estudiantes escogieron fue el agua, un hiperobjeto. Y no era que cada estudiante venía y decía el agua y todos hacían lo mismo, porque la maestría es transdisciplinar, todos traían diferentes observaciones sobre el agua, debatían desde dónde venían sus posiciones estéticas respecto del agua. Entonces había un abogado muy importante que estuvo relacionado con el plan de ordenamiento territorial y él hablaba desde lo jurídico del agua y cada quien hablaba desde su campo, pero todos convergían en algo muy interesante y es que a todos nos da eventualmente sed. Y eso es lo que nos animaba a hablar del agua y a construir una conversación transdisciplinar. ¿Qué traes tú? Entonces hay un chico que es indígena y no tiene educación formal y es una persona que puede hablar y que va a hablar del agua, ¿sí? O sea, todos somos frente a la realidad es la que nos interpela para ser transdisciplinares. No es que nosotros seamos transdisciplinares y controlemos todos los escenarios, eso es absurdo, es difícil incluso imaginarlo, ¿no? Entonces, es el gesto y el modo de invitación y la sensibilidad que se está estimulando permanentemente allí, ¿no? Pero entiendo bien ahí tu punto, ¿no? A veces uno se nucleiza, se ubica, localiza su campo y desde ese campo encuentra que quedan muchas cosas faltando y muchas cosas no se pueden decir. Es más, si incluyeras el todo, ¿no? O la mayoría de ángulos de un problema,
cuando ya presentas el problema, ya este problema ha cambiado. Y eso va a pasar con las tesis de grado. O sea, uno dice, estoy atendiendo un problema, un ángulo, una cosa. Terminas de escribirla y llegas a la tesis y dices, es que esto es otra cosa ya. Porque son objetos vivos y entonces esos conceptos deben también entrar en ese diálogo. ¿Algún otro? Yo creo que la consideración de crítica, porque decías algo así también como que era la acción misma la que da unas condiciones para construir la crítica. Yo tengo si esa consideración de crítica implica una consideración, digamos, novedosa o diferente de la idea de sujeto tradicional o de la idea de sujeto. Y si también implica una idea de emancipación o hay algo aquí, una idea de emancipación. Claro, hay una genealogía. Hay una genealogía importante que trazar, ¿no? En la vida cotidiana, en nuestro hacer cotidiano, aparecen conceptos muy problemáticos permanentemente, ¿sí? El de individuo, ¿sí? Sujeto, etc. Pero yo no le puedo decir a la señora que vende los dulces, señora, no use la palabra individuo, porque esto se obedece a un paradigma de dominación cartesiano y bla, bla, bla. No puedo. ¿Sí? Pero ella también lo sabe, en un modo lo sabe. Ella sabe que es hija de su tiempo, ella sabe que está siendo nutrida y nutre a sus hijos, a su familia. Ella sabe que se parecen entre sí y se diferencian entre sí. Ella sabe que hay unas diseminaciones y hay unas cosas que no son propiamente de ella porque son de su familia, no son propiamente de su familia porque son de su comunidad, no son propiamente de su comunidad porque son de su región. Por ejemplo, el acento paisa, ¿sí? Es mío, pero no es mío. Entonces, ¿dónde empieza el sujeto a ser efectivamente sujeto y de dónde empieza a ser un ámbito de transformación y un ámbito del juego político? Las personas lo saben, pero el asunto es que no hemos encontrado lo que llama también Vinadas, ¿sí? El potencial de trasladarnos, la traslabilidad le llama, a cómo unos sistemas de pensamiento se mueven dentro de otros y esos otros se mueven dentro de unos. Cómo lograr esa, no traducción, porque la traducción es reduccionista, reduces de uno al otro, sino trasladarnos del uno al otro para crear diálogos que en suma superan sin necesaria crítica al paradigma. ¿Sí? Es bien interesante, ¿no? Hay una dimensión lógica bien valiosa y hay que estarla mirando, ¿no? De cerca. Gracias. Te digo bajito, entonces. Cierras la puerta un momento, es que le oigo muy poquito, entonces a lo mejor si la cerramos. Qué pena contigo. Es para... Yo tengo oídos estereofónicos, oigo por todos lados menos al frente. Sí, es muy loco, pero así. Sí, gracias. Uh-huh. Claro. Claro. Excelente punto, sí. Sí, es un excelente punto, definitivamente. Cuando Stuart Hall sugiere esta noción de sin garantías en relación a la crisis de las humanidades y de las ciencias, está de alguna forma operando dentro de la crisis del campo
de las humanas, de las ciencias humanas, y quiere dar cuenta de que no se puede ofrecer en el terreno de los estudios culturales garantías, como tú lo consignaste rápidamente, de que vamos a reproducir el campo. No hay garantías de que lo reproduzcamos desde una anticipación al campo, pero sí hay garantía de que lo podamos producir en el presente. Ahora, es muy precisa la invitación a pensar que tener o dar garantías significa ser responsable, ser accountable, ¿no? Tienes que responder por algo. Y el llamado al presente o la respuesta al llamado del presente constantemente es un llamado de carácter político, definitivamente, y es ético. Si nos están pidiendo, bueno, ¿usted qué? Y si yo digo es que no tengo garantías, pues se crea efectivamente esa curiosa imagen de que pues, voy a hacer lo que se me antoje, no tengo forma, no voy a responder por nada, es cierto, y sin embargo, lo único que define mi hacer es responder constantemente a esa interpelación. Yo creo que allí es un problema de nivel, ¿no? ¿En qué campo se ubica la renuncia a la búsqueda de fundaciones y en qué campo se busca la búsqueda de unos protocolos de acción política? La praxis es una forma de acción cuya garantía, si se quiere pensar en términos de garantías, es la construcción de futuros y la construcción de diálogos continuamente. Pero entonces ahí estamos como en un doble momento, ¿no? No hay garantías al interior, pero sí al exterior, porque hay un compromiso ético que nos está llamando. O sea, es un buen punto para pensar con más cuidado, como tú lo acabas de denunciar, y si lo vemos linealmente, pues obviamente la contradicción es inmediata, ¿no? Gracias, es un excelente punto para matizar un poco a qué nos referimos con esa doble condición. Genial. Anything else? Al compañero. Estas dos y seguimos porque tenemos los de la corte 2 tienen que parar al paredón y los de la 3 a clases. Adelante. Ya querías tú. ¿Cómo estás? Más que preguntas son un par de comentarios como tratando yo de comprender precisamente un poco común que resultan los culturales a lo que es la tradición, digamos, del conocimiento científico. Lo primero que escucho, digamos, cuando se plantea el tema de la paradoja, pues es el mito que me parece que los estudios culturales reconocen esa paradoja como la estructura misma de toda lógica, es decir, que no puede haber ese esencialismo. Digamos que la paradoja lo que implica es, si no tomarlo a encuentra en clase, que no hay un conjunto universo que pueda contener. Claro, claro. A sí mismo, en ese sentido, la garantía no puede brindarse desde el punto de vista de la definición, ¿cierto? Porque solemos tener esta herencia aristotélica de la relación universo-predicado donde hay que usar el Claro. Entonces, los estudios que ustedes se esforzaban por decir que no eran los estudios culturales hasta que uno dice, bueno, voy a quedarme diciendo que no son. Por eso Sí. es que no puedo arriesgar tampoco a decir qué son, porque entonces inmediatamente Entro en la... trampa. Claro, sí, es una trampa zen, ¿no? Exacto. Entonces me parece que es una cuestión muy interesante que por otro lado implica también el hecho de que en ese, digamos, en esa trama de que no hay garantía de la definición de qué es, pues el acontecimiento toma valor. Bueno, Justamente lo que yo escucho, uno escucha, pero lo que puede decir, no es de donde quiere, lo que yo escucho es esa dicotomía o esa disputa entre el aristotelismo y el estoicismo. ¿entre la qué, perdón? Entre el aristotelismo y el estoicismo. Ok. Pero luego retoma Deleuze y el mismo Marco G, que por cierto, aunque usted lo denunció, yo lo escuché en todos los textos. La noción de reminiscencia, el no lugar. Sí. Me imaginaba cuando hablaba de la aventura y de las cartas, caminando por los caminos de ya los subterráneos, toda esta tecnología de Marco G, pero que entonces plantea el hecho de que la reminiscencia implica algo que no se está buscando, sino que algo que sale al encuentro, ¿cierto? Que es la perspectiva Que sale al encuentro. al aristotelismo. Entonces me pregunto si, más allá de que esto implique retomar estas, ¿cómo decir? Estos fundamentos de la Grecia clásica, ¿cierto? Algo de eso está en juego en los Si no podemos abandonar de lleno, sí, a estos sistemas de pensamiento, desde ellos hablamos, ¿no? Pero no podemos tampoco acogerlos de lleno.
¿sí? Y esa contradicción es un transitar. Es un transitar, y es interesante la entrada de Ollé porque efectivamente nos encontramos, hay cosas que aparecen, pero estas cosas que aparecen en los estudios culturales, y ahí vuelve otra vez la paradoja, también pueden ser de alguna forma seleccionadas. Sí, al paso nos salen muchas cosas, pero en coherencia con la idea de praxis política y de crítica, pues no todas van a ser parte de esa interpelación. Algunas van a quedar como tú decías hace un momento, algunas quedan fuera. Sí, ahora, no vamos a cubrir, y es una pretensión muy loca, ¿no? Pero no se puede. Pero entonces ahí es donde aparecen lo que algunos llaman los muchos estudios culturales. ¿Sí? En muchas partes, ¿no? Los regionales, ¿cierto? Los que se hacen en Quito, los que se hacen en la Javeriana, los que se hacen en los Andes. Entonces empieza como la institución a acoger una suerte de personalidad alrededor de los estudios culturales. Y lo que yo trato de decir y temo que pasa es que lo institucional toma mucha fuerza sobre lo institucional de los estudios culturales, ¿sí? Porque están funcionando también en una afuera. Y es desde una afuera que nos llaman. Entonces, insisto en cambiar el énfasis permanentemente, ¿sí? Una suerte de movilidad ahí. Pero bien, es bien valioso. ¿La que perdona? Ah, sí. Protocolos muy específicos, sí. Que suponen que son los que garantizan, por ejemplo, la objetividad, el conocimiento, la producción, pero cuando empiezan a ganar con curiosidad. Es decir, no se ha reflexionado si eso no pertinente, justo, ¿cierto? Bien articulado, eso que se hace con el método Claro. científico. Sí, esa es una zona de riesgo fuerte, ¿no? Cuando no hay garantía, la ética es más exigente porque ahí sí se pone en juego la necesidad. Es decir, yo tengo que responder. Cuando yo tengo el método establecido, yo no respondo conmigo. Claro, aquí la rigurosidad en lo ético, ¿cómo la formulamos en términos de método? Es nuestro modo de habitar la experiencia de los demás, ¿sí? Nuestro modo de responder a su llamado, ¿sí? Y nuestro modo de no caer en la tentación de que ese llamado se vuelva excusa para legitimar nuestro modo. Sí, eso sería como lo más rápido que puedo decir sobre esto, pero eso es una bisagra gigante, y abres una cantidad de puertas y problemas que tenemos que seguir pensando y reflexionando. Me parece que el saber hoy, o al menos en estos lugares llamados universidades, parece que cada vez tiene más la validez, la rigurosidad. Podría analizar. Hay de todo en la universidad, hay de todo. Sí, sí. Right. Claro. Estamos luchando. Hola. O sea, una de las cosas que usted habló ahí, me nace una inquietud de la experiencia pues, del cotidiano personal, ¿sí? Con relación a lo que dijo de los fenómenos, ¿cierto? Que hoy, pues, aparentemente los fenómenos hoy nos están, o realmente nos están interpelando, ¿sí? Son los que nos están llamando la atención, pero parece ser que nosotros estamos desatendiendo ese llamado. Entonces, me surge una inquietud, bueno, esa desatención nace es el producto de una transgresión del poder, pues, o nace de una acomodación hegemónica en los seres, ¿sí? Como si hubiera una acomodación, o es el producto de
En esta conversación yo solamente me enfoqué en cómo los marcos teóricos, conceptuales, etcétera, etcétera, participan en la construcción de lo que es visible de ese fenómeno. ¿Sí? Hacen una visibilidad para el fenómeno. No sabemos exactamente cómo es y solamente lo podemos hablar en términos de experimentación del mismo, que es mi posición, pero porque es enorme el proceso y está fluyendo. Apenas empiezas a hablar de él, ya no está ahí. ¿Sí? Entonces, no, estamos tratando de atenderlo. El problema es que las herramientas que tenemos, ¿sí? Tenemos que empezar a divorciarnos de algunas de ellas o empezar a tratarlas de una forma sospechosa, empezar a cuidarnos de que no estén teniendo tanto poder en la constitución, no solamente del fenómeno o del objeto, sino también en la constitución de nuestros modos de ver el mundo. Porque ahí hay valores éticos y políticos en juego, ¿no? Entonces, ese es solo un ángulo, pero uno puede, respondiendo a tu pregunta, moverse en tantas direcciones para ver cuáles son las condiciones que están teniendo tanta predominancia en la visibilidad del mundo que tenemos actualmente, ¿sí? Es una buena pregunta, es una pregunta de qué es lo que está pasando ahí, porque solo vemos esto y no otras cosas, ¿no? Yo lo pienso aquí en términos de pues, los marcos, los conceptos y las luchas que de alguna forma han ayudado a, comillas, definir, ¿sí? Ese no lugar de los estudios culturales. Pero en realidad el no lugar de los estudios culturales no significa que estén ahí, sino que ahí hay muchas preguntas a las cuales los estudios culturales suele tratar de responder o escucha. Pero eso no necesariamente lo convierte en un campo o en una disciplina, lo convierte en un gesto, ¿no? Pero sí, es muy interesante. Esa es una forma de empezar a atender eso, pero está... Listo. Muchas gracias.